Bien, vamos a comenzar la clase. Eh, Habíamos quedado que esta clase íbamos a ver las reglas de inversiones, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a explicar las tres reglas de inversiones y vamos a ver ejemplos de cada una. Cualquier consulta que ustedes tengan o no entiendan, me avisan y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Ok. Bien. Acá estoy compartiendo un archivo que habla sobre las reglas de inversiones. Es la misma que está ahí en el módulo. Lo que hice es agregar ejemplos para que lo veamos, ¿sí? Al leer cada regla de inversión es medio complicado si no podemos ver ejemplos, ¿sí? Porque no se lo entiende bien la definición de cada una. ¿Qué dice la primera regla de inversión? Es de pasar una fórmula esferocilíndrica a otra fórmula esferocilíndrica equivalente. Una lente esferocilíndrica es equivalente a otra lente esferocilíndrica. Eso es lo que dije recién, ¿sí? Cuya esfera, o sea, la parte esférica, es la suma algebraica de la esfera y el cilindro de la primera lente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo quedaría? La parte esférica, nosotros acá tenemos una fórmula esferocilíndrica y queremos pasarla a otra fórmula esferocilíndrica. La parte esférica va a ser la suma algebraica de la parte esférica y la parte cilíndrica. O sea, serían más 1,25 más 0,75 quedaría esférico más 2. ¿Sí? Combinado, sabemos que ese símbolo es combinado. ¿Qué dice la otra parte de la regla? Dice, y el cilindro, o sea, la parte cilíndrica, es el mismo poder, pero cambiando de signo y de ejes perpendiculares.
Profe. Profe, no se la escucha. Chicas, ¿ustedes me escuchan? No, no la escucho. Yo pensé que lo había silenciado a propósito. Ah, sí, pero sí nos escuchamos nosotros. Sí. No sé, algo le pasó. Con la compu, capaz. Seguro. Hola, ¿me escuchan, chicas? Sí, ahora sí. Sí, profe. ¿Ah? Explica desde el principio porque se le trabó hace rato. Está bien. Vamos a explicar del principio, no hay problema. ¿Sí? No pensaba que se escuchaba. Bueno, eh, ¿hasta qué punto se cortó, chicas? Bien desde el principio cuando empezó a El primer explicar. ejemplo, sí. El primer ejemplo, sí. Bien, bien. No hay problema, lo vuelvo a explicar, ¿sí? Bien. La parte esférica, ¿cómo va a quedar? La parte esférica es la suma algebraica de la parte del esférico con el cilíndrico, ¿sí? Entonces va a quedar más 1,25 más 0,75 es igual a esférico más 2, ¿sí? Porque sumamos la parte esférica y el cilíndrico. La parte cilíndrica va a quedar, es el mismo valor, si acá tenemos 0,75 va a quedar 0,75, pero se cambia de signo. Si acá tenemos positivo, la inversión va a ser con signo negativo. Sí. ¿Sí? Los grados. Estaba explicando el tema de los ejes, ¿sí? Los ejes tenemos de 0 grados a 180 grados. El contraeje siempre va a ser una diferencia de 90. Si acá tenemos 110, el contraeje va a ser 20 grados. ¿Qué hice en este caso? En este caso le resté los 90 grados, porque si yo lo sumo a 110, sería 90, 200. serían 200 grados y se pasaría de los 180, ¿sí? Entonces en ese caso lo vamos a restar y quedaría 20 grados. Mm. Bien, el segundo ejemplo. La parte esférica va a quedar así, sería la suma algebraica de la parte esférica con el cilíndrico. O sea, es menos 1,25 más 0,25 es igual a esférico menos 1. Siempre vamos a respetar la regla de los signos y los signos de cada fórmula, ¿sí? Sí. La parte cilíndrica va a quedar el mismo valor. Si acá tenemos 0,25 va a ser 0,25. Vamos a cambiar el signo y los ejes va a ser el contraeje de la primera fórmula. 15 más 90. Exactamente, siempre 90 grados es la diferencia, ¿sí? 15 grados más 90 grados es igual a 105. Bien, vamos a ver otro ejemplo, que algunas veces nos llega la receta así, cilíndrico más 2,25 a 2 grados. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que es un cilíndrico puro, es un alquimatismo puro, ¿sí?
que la parte esférica va a ser neutra, 0, ¿sí? ¿Cómo quedaría la inversión? Vamos a sumar la parte esférica con la parte cilíndrica. Entonces quedaría más 225. Porque sumamos 0 más 225 más 225, ¿sí? La parte cilíndrica va a ser el mismo valor, cambiando de signo. Si tenemos positivo va a ser negativo, y el contraeje de 2 es 92 grados. Esto es todo lo contrario, o sea, es al revés de lo que vimos anteriormente. Tenemos esférico menos 1,25 combinado con cilíndrico más 1,25. La parte esférica va a ser la suma algebraica, sería menos 1,25 más 1,25 es 0. El cilíndrico va a ser el mismo valor cambiando de signo y con el contraeje. Más 1,25 por 5. No, 95 más 9 más 90 más 5. 90 más 5 es igual a 95 grados, sí. Bien. Entonces esto no se escribe, ya directamente quedaría un cilíndrico puro, ¿sí? Bien, veamos el último ejemplo de esta regla de inversión, de la primera regla. Nosotros tenemos acá. La parte esférica va a ser la suma algebraica de la esférica con el cilindro. Menos 3,25 menos 0,50 va a quedar menos 3,75. La parte cilíndrica es el mismo valor cambiando de signo, y el contraeje de 10 es 100 grados, porque le sumamos los 90 grados, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver la segunda regla de inversión, que es de bicilíndrico a esferocilíndrico. Bien, ¿qué dice esta regla de inversión? Dice, dada una lente bicilíndrica de ejes perpendiculares. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En la parte bicilíndrica va a tener dos partes cilíndricas y los ejes van a ser perpendiculares. Acá tenemos la primera parte a 110 grados y la segunda parte va a ser el contraeje de 110 grados, que va a ser 20. ¿Cómo va a quedar la inversión? La parte esférica va a ser el mismo valor y signo de la primera componente. ¿Qué quiere decir? Nosotros esta parte cilíndrica la vamos a convertir en esférica. ¿Sí? La primera parte de esta bicilíndrica va a ser esférica. Vamos a poner esférico más 3. Combinado con cilíndrico, acá dice, y por cilindro va a ser la diferencia algebraica entre la segunda componente y la que se tomó como esfera. O sea, vamos a hacer una recta, va a ser la segunda componente, que va a ser más 4 menos más 3. Vamos a repetir de nuevo para que lo tengan en claro. La parte cilíndrica va a quedar más 4 menos 3. ¿Sí? Va a ser igual a cilíndrico más 1 a 20 grados. No se preocupen porque ya vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Los ejes siempre van a ser de la segunda componente, ¿sí? Si yo tengo acá 20, abajo también va a ser 20. ¿Por qué? Porque la primera componente la transformé en esférico, ¿sí? Y ya se cancela ese eje, el eje ese 110 grados. O sea que la parte cilíndrica siempre va a tener el mismo eje que la segunda cilíndrico de esta fórmula, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros dos ejemplos. La parte esférica va a ser
el mismo valor del primer componente. O sea, el primer cilíndrico lo transformamos en esférico, va a ser esférico más 0,75. ¿Cómo va a quedar la parte cilíndrica? Tenemos que restar. Es la diferencia de la segunda componente menos la primera componente. Sería más 1 menos 0,75. ¿Cómo quedaría la fórmula? Quedaría en esférico más 0,75 combinado con cilíndrico. El resultado de esto es más 0,25 a 100 grados porque ponemos el mismo eje, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo más para pasar ya después a la tercera regla de la inversión. La parte esférica va a ser el mismo valor de la primera componente, quedaría esférico menos 1. Y la parte cilíndrica, ¿cómo va a quedar? Va a quedar más 0,25 Menos 1. menos 1. Siempre respetando el signo, ¿sí? Porque vamos a aplicar la regla del signo exactamente. Sería menos por menos más. O sea, quedaría más 0,25 más 1. ¿Sí? Siempre vamos a respetar la regla de los signos, ¿sí? De las matemáticas. Vamos a explicar de nuevo este ejemplo para los alumnos, los otros compañeros, ¿sí? La parte cilíndrica va a quedar la segunda componente menos la primera, más 0,25 menos 1, quedaría en más 0,25 más 1, es igual a cilíndrico más 1,25 a 95 grados, que es el grado de la bicilíndrica, ¿sí? ¿Pudieron entender esta regla de inversión, chicos? Yo sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Marianela, Sí, profe. Mariela, Patricia. Sí, está claro. No se preocupen, chicos, que esto, cuando se esté acercando el examen, lo voy a volver a explicar. Voy a volver a hacer una clase para que repasemos más este tema, ¿sí? Sí. Y para los compañeros que no pudieron participar también. Bien. Vamos a ver la última regla de la inversión, que es pasar de ferrocilíndrica a bicilíndrica. Bien, ¿qué dice esta regla? Dice, dada una lente esferocilíndrica, su equivalente bicilíndrica va a tener primer componente cilíndrico, o sea, la primera parte cilíndrica de esta lente va a ser la suma algebraica de la esfera y el cilindro, con ejes de este último. ¿A qué se refiere? Nosotros vamos a sumar más 3, más 1, va a quedar cilíndrico más 4. Y el eje va a ser el mismo eje que esta lente. ¿Sí? Si acá tenemos 20 grados, va a ser 20 grados. ¿Sí? Y la segunda parte cilíndrica de esta lente bicilíndrica va a ser el mismo valor de la parte esférica, ¿sí? Más 3. La parte esférica es más 3, entonces el cilíndrico, la segunda parte se va a quedar más 3. ¿Y cómo voy a sacar el eje? Si acá tenemos un eje de 20 grados, va a ser el contraeje, que es 110. Veamos otro ejemplo.
La primera parte es de la bicilíndrica, ¿cómo va a quedar? Más 1 más menos 1,25. Va a quedar cilíndrico menos 0,25 a 10 grados, porque vamos a poner el mismo grado que esta fórmula esferocilíndrica, ¿sí? La segunda componente del bicilíndrico va a ser más 1, porque es el mismo valor de la parte esférica. ¿Y el eje cómo va a ser? Va a ser el contraeje de 10 grados, que es 100. ¿Sí? Le vamos a sumar los 90 grados y va a quedar 100 grados. Bien, y este último ejemplo, veamos, vamos a transformarla en bicilíndrica. La primera parte de esta fórmula va a ser cilíndrico. Menos 1,75 más 0,75 es igual a menos 1. O sea que esta parte cilíndrica va a ser menos 1. A 5 grados, porque le vamos a poner el mismo eje de la fórmula. Y la otra parte de la bicilíndrica va a quedar el mismo valor de la esférica, ¿sí? Si tenemos esférico menos 1,75, esta parte va a ser cilíndrico menos 1,75. Y acá vamos a poner el contraeje de 5 grados, que es 95. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Una cosa es leerlo, porque al leerlo por ahí se hace un lío, no se entiende mucho todo, y otra cosa es verlo con ejemplos, ¿sí? Bien. Esto es práctica, es como la matemática. Si ustedes no practican inversiones, se van a olvidar de cómo se las hace, se van a olvidar del procedimiento, ¿sí? Esto es, tienen que practicar mucho inversiones. Yo lo que puedo hacer es mandarle un archivo a ustedes para que ustedes realicen unas inversiones y después me la mandan para que yo les corrija para ver si entendieron, ¿sí? Bueno, Bien. Y como dije, no se preocupen porque antes del examen voy a hacer otra clase de inversiones volviendo a explicar todo este tema, ¿sí? Bien, profe. Bien. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No. Hay una ejercitación que está en la plataforma. ¿Esa es la que habla o va a mandar otra? Sí, creo que está subida a la plataforma, no sé si está habilitada para que la vean ustedes, ya me voy a fijar si está habilitada. Sí, igual en el trabajo práctico, sí, en el trabajo práctico hay inversiones que tienen que realizar, ¿sí? Profe, una consulta de los otros puntos del práctico. Sí, El punto 3 y 4. Eso lo podemos explicar así como está en el módulo. a ver, ya, sí. Pregunta procedimiento de medición Sí. y explique las mediciones para lente esférica y cilíndrica, cómo se haría con el lensómetro. Sí, Está en el módulo, pero por ahí no sé si eso es lo que pide de esa forma. sí, es lo que está en el módulo. Todo lo que pregunto está en el módulo. Lo único que tienen que hacer ustedes es el tema, o sea, de hacer lo que no está en el módulo es el tema de las inversiones que tienen que hacer los ejercicios, ¿sí? Ah, bien. Pero todas las demás preguntas están, digamos, dentro del módulo. Bien. Bien, bien. En el tema del módulo, no se preocupen, chicos, porque hay muchas fórmulas y ejercicios, ¿sí? Las fórmulas yo no tomo, ¿sí? Lo único de fórmulas que tomo son inversiones. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicas? No, yo no por mi lado. Perfecto. Bien, la próxima clase, a ver, ya vamos a dejar de compartir. Ahí está. La próxima clase ya va a ser el mes que viene, en la segunda semana,
¿sí? Ya vamos a ver el módulo número 5, que es el módulo que corresponde, digamos, a ese mes, ¿sí? Cualquier duda que tengan antes de presentarme este trabajo práctico, que lo tienen que presentar antes de fin de mes, antes del 30 de septiembre, me mandan un mensaje o escriben en el foro para que se saquen todas esas dudas, ¿sí? Bien, profe. Bien, profe. Bien. Bueno, chicas, entonces nos estaríamos viendo ya recién el mes que viene, ¿sí? Bueno, chao. Chao, chicas. Bien, profe. Hasta luego, profe. Gracias.